Ok. Una vez envasados, los residuos peligrosos deben almacenarse. En las siguientes diapositivas se detalla este último paso de la gestión interna y penúltimo paso de la gestión en general. Aunque no hay legislación específica para el almacenamiento de los residuos peligrosos, para ello se toma como referencia la normativa base sobre almacenamiento de productos químicos. Se trata del Real Decreto 379/2001, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos, APQ, y sus instrucciones técnicas complementarias. A partir de este reglamento se han ido produciendo modificaciones e incorporando diferentes instrucciones técnicas complementarias, vía reales decretos. Concretamente, el Real Decreto 2016/2004 y 105/2010. Este reglamento APQ tiene por objeto establecer las condiciones de seguridad de las instalaciones de almacenamiento, la carga, descarga y trasiego de productos químicos peligrosos. En las instrucciones técnicas complementarias, ITCs, se establecen condiciones de almacenamiento específicas para almacenar determinados productos. Así, por ejemplo, en la ITC APQ0 se abordan las definiciones generales que se incluyen en las demás ITCs. En la ITC APQ1 se aborda el almacenamiento de líquidos inflamables. En la ITC APQ2 el almacenamiento de óxido de etileno. En la ITC APQ5 el almacenamiento de gases en recipientes móviles. Y así con diferentes productos hasta la ITC APQ10. Por otro lado, la Nota Técnica de Prevención 725 proporciona unas pautas para trabajar en condiciones de seguridad a la hora de almacenar productos químicos, que perfectamente se podrían asociar a los residuos peligrosos. En dicha NTP se detallan los productos químicos y las cantidades a partir de las cuales se aplicaría el reglamento de almacenamiento. Se puede definir el almacén de residuos peligrosos como un espacio en el que se depositan de manera temporal los residuos peligrosos generados en un centro productor. La permanencia de estos residuos en el almacén finalizará con su retirada por parte de la empresa autorizada para la gestión externa y su posterior tratamiento, valorización o eliminación. Recordaros que los residuos no pueden permanecer almacenados más de 6 meses. Existen diferentes opciones de almacenamiento de residuos peligrosos, como son los búnkers o salas externas, las salas intermedias y los laboratorios. Comenzaremos por los primeros. Un búnker o sala externa es un espacio de almacenamiento temporal de residuos peligrosos, ubicado en el exterior del centro productor, ya sea en la azotea, como es el caso de la Facultad de Ciencia y Tecnología, o el caso de la Facultad de Químicas, o también en los bajos de dicho centro, que es el caso del Centro de Investigación José Mari Corta. Este búnker tiene que cumplir unas condiciones mínimas de seguridad. Entre ellas destacan las siguientes. Debe estar bien señalizado y situado en una zona de fácil acceso, tanto desde el interior del centro como desde el exterior. Debería además estar ubicado en una zona cercana a la zona de carga de los residuos peligrosos. El acceso a esta sala debe estar restringido al personal autorizado. Debe además estar dotado de ventilación suficiente, ya sea natural o forzada, con detectores de humo y sistemas contra incendios. Los tubos fluorescentes deben ser de átex, que es un tipo de luminaria con un alto grado de protección antideflagraciones. Debe disponer de cubetos de retención interior para prevenir derrames de residuos líquidos o, en su caso, una canalización para el control del escape o derrame. Los residuos deben estar bien ordenados en estanterías o en sistemas de suelos seguros y, en su caso, bien ubicados. Cuando sea necesario, además, deben utilizarse armarios de seguridad, por ejemplo, el caso de corrosivos, explosivos, etc. Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en el almacenamiento de residuos peligrosos en general, no solo en los búnkers, es el grado de compatibilidad o incompatibilidad de determinados productos entre sí. La tabla de incompatibilidades en el almacenamiento se presentará más adelante. En algunos casos, en función de las cantidades generadas y de la periodicidad de recogida, además del almacén general o búnker, puede ser recomendable disponer de un local específico para el almacenamiento de los residuos peligrosos. Es lo que se denomina sala intermedia. A este espacio también se le aplica el Real Decreto 379/2001, correspondiente al reglamento para almacenar productos químicos. Las características de esta sala no difieren mucho de las indicadas para los búnker. Esto es, la sala debe estar bien señalizada y ventilada. Si hay residuos inflamables, las luminarias deben ser de átex.
La sala debe disponer de cúbitos de retención, se deben utilizar armarios de seguridad para determinados productos y o residuos, debe evitarse el apilamiento, habilitándose estanterías metálicas y depositándose en el suelo los contenedores grandes, de 25 litros o más, y reservando las estanterías superiores para los contenedores más pequeños, los que tienen una capacidad de 1, 2, 5 o 10 litros. Y por último, deben distribuirse los residuos en función de su tipología y teniendo en cuenta las posibles incompatibilidades para almacenarlos. Desde que se generan los residuos peligrosos hasta ser retirados a los almacenes intermedios, búnker o salas específicas, o por parte de la empresa gestora, los residuos peligrosos deben almacenarse de manera adecuada en los laboratorios. Esta responsabilidad será siempre de la persona que los produce. Además, es importante contemplar que en algunos casos, cuando las cantidades de residuos son pequeñas o los tipos de residuos no implican un riesgo muy alto, ni de incendio ni de toxicidad, los contenedores pueden almacenarse en los propios laboratorios, sin necesidad de estos búnker o salas intermedias, procurando habilitar un espacio exclusivo para tal uso. A continuación, se detallan algunas recomendaciones para almacenar correctamente los residuos peligrosos en los laboratorios. En primer lugar, el laboratorio debe estar dotado de ventilación suficiente, ya sea natural o forzada, con detectores de humo y sistemas contra incendios. Asimismo, la luminaria debería ser de átex. Por otro lado, no deben almacenarse residuos peligrosos ni dejar los envases de uso en zonas de paso de personas, en vestíbulos o cuartos de limpieza o lugares que puedan dar lugar a tropiezos. Se recomienda aprovechar los denominados espacios muertos del laboratorio, pequeños huecos, etc. Este aspecto obliga a pensar y repercute en la distribución del laboratorio, pero es crucial. Igual que no es aconsejable tener altas cantidades de productos peligrosos sobre las pollatas o mesas de trabajo, tampoco se deben depositar envases de residuos sobre las mismas, o al menos los recipientes más grandes. Por otro lado, si se depositan los residuos peligrosos debajo de las pollatas, debe asegurarse una buena colocación, ubicación y ordenación. No deben dejarse los envases que contengan residuos peligrosos expuestos a la luz solar, por ejemplo, junto a las ventanas del laboratorio. Y esto se hace para evitar la formación de vapores nitrosos y los riesgos que pueden derivar de la exposición a estos vapores. Deben instalarse sistemas seguros de almacenamiento, especialmente y de manera específica para los productos y residuos más peligrosos, como son los inflamables y cancerígenos. Se aconseja hacer uso de armarios de seguridad, estanterías metálicas, isletas, etc. No deben almacenarse residuos peligrosos por encima del metro y medio, ya que esta altura dificultaría la retirada manual del envase. Debe además disponerse de cubetos de retención para poner encima los envases de residuos en estado líquido y evitar posibles derrames dentro del laboratorio. Los residuos peligrosos deben transportarse en carros adecuados. El transporte de envases de residuos peligrosos de 25 litros o más se realizará en carretillas para evitar riesgos innecesarios y facilitar su manipulación por parte del personal. Y por último, como ya se ha indicado en los tipos de almacenes anteriores, es muy importante distribuir los residuos en función de su tipología y teniendo en cuenta las incompatibilidades para almacenarlos. En la siguiente diapositiva se muestra la tabla de incompatibilidades en el almacenamiento tanto de productos químicos como de residuos peligrosos. A la hora de realizar la mezcla de dos o más productos hay que conocer su composición para poder determinar las posibles reacciones químicas que pueden tener lugar y poder así evaluar los resultados de las mismas. Se dice que existe incompatibilidad cuando los productos químicos o un residuo químico y un material de envasado se mezclan o entran en contacto dando lugar a una reacción química o una interacción física que genera una gran cantidad de energía o un producto o efecto nocivo. Es decir, puede ser producción de gases inflamables o tóxicos, liberación de grandes cantidades de calor, incendios, explosiones, etc. Así, no se deberán almacenar conjuntamente residuos que si se mezclan o entran en contacto podrían dar lugar a una reacción química o una interacción física. Por ejemplo, ácidos con bases o ácidos con comburentes o bases con disolventes halogenados o inflamables con comburentes, etc. Por ello, debe asegurarse que esta tabla de incompatibilidades esté presente en los espacios de almacenamiento de productos químicos y de residuos peligrosos.